4:33. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgar Urrutia, soy el presidente actual de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Agencias de Carga. Y en nombre de nuestra Junta Directiva, de toda nuestra membresía, le damos la cordial bienvenida a nuestros panelistas y evidentemente a todos los invitados que se nos han agregado. Sabemos que la mayoría son miembros de APAC, pero también tenemos gente que no es miembro de APAC que nos acompañan esta tarde. Así que bienvenidos a todos. Me toca darles la bienvenida y presentarle a nuestros panelistas en el conversatorio que tenemos el día de hoy, que es el impacto del sector logístico en la economía de Panamá. Y tenemos dos panelistas de lujo, dos amigos de la Asociación Panameña de Agencias de Carga, que siempre han levantado la mano y han estado dispuestos a colaborar con nosotros. Por un lado, quiero presentar primero al ingeniero Jorge Luis Quijano, ex administrador del canal, actualmente asesor en todo este tema del sector logístico y el sector marítimo, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación y ha sacado un tiempo en su ocupada agenda para compartir con nosotros por la próxima hora, hora y media, dependiendo de las preguntas que ustedes tengan. Y por otro lado tenemos a otro panelista también de lujo, amigo de APAC también, siempre ha colaborado con nosotros desde el sector privado y desde los gremios, ingeniero, el licenciado Enrique Clement, que es también presidente de la Junta Directiva actual de la Cámara Marítima de Panamá y que también nos va a exponer sus comentarios, su punto de vista sobre el impacto del sector portuario. Como todos sabemos, Enrique trabaja, de hecho, actualmente también en uno de los puertos más importantes de Panamá, por lo tanto, pues seguramente tendrá mucho que compartir con nosotros sobre el tema. Tenemos en la oficina a nuestra directora ejecutiva, María Luisa Raven. Les pedimos que si no nos pudieron mandar sus preguntas antes y tienen preguntas que quieran que incluyamos en el panel, por favor, todas las pongan en el chat. Las estaremos leyendo en la medida que vamos avanzando con las preguntas. Así que, como saben, nuestro procedimiento siempre es muy sencillo, nuestros conversatorios son siempre muy casuales y, digamos, como les hemos comentado a nuestros panelistas, pues el 90% de nuestra audiencia pues son básicamente agencias de carga, freight forwarders, operadores logísticos. Así que, digamos, como saben, estamos en el medio de la cadena de suministro y interactuamos con todos la cadena de suministro, con transportistas, con clientes, con puertos, con poco menos con el Canal de Panamá, pero somos clientes indirectos también, evidentemente, y actualmente tenemos más de 110 miembros activos en APAC. Estamos también, digamos, celebrando ya desde el año pasado nuestro 30 aniversario y muy contentos de estar acá esta tarde con ustedes. Así que, sin más, les doy la bienvenida y quiero, si quieren arrancar, quiero comenzar con la primera pregunta, si les parece. De acuerdo. Gracias. Bueno, la primera pregunta tendría que ser, evidentemente, si conocemos cuál es el impacto del sector portuario en el PIB de la economía de Panamá. ¿Cuánto sería actualmente el impacto del sector portuario, específicamente el sector portuario? Cuando hablamos del sector portuario hablamos de los puertos específicamente, sin el canal y todo lo demás, pero digamos específicamente el sector portuario. ¿Cuál sería el impacto económico que ustedes conocen sobre la economía de Panamá? Gracias. Bueno, si me permiten mostrarle una filmina que tengo aquí sobre el tema. Adelante. No necesariamente le habla al PIB, pero sí le habla al... Déjeme un momentito para poder ponerlo entero aquí. Ah, perdón, se me fue al principio. ¿Dónde es que estás? Acá está. Ok. Esta en particular. Sí. La vemos en modo revisión, si la pone en modo presentación. Sí, es que me está bloqueando el mismo Zoom, me está bloqueando la posibilidad de... ok, ahí va. Ahora sí. Ahí va. Déjame empezar directamente con esto.
Mira, nosotros tenemos, y si echamos, déjame echar uno para atrás porque a lo mejor vale la pena mostrar todo, ¿no? Nosotros, en verdad, cuando hicimos este análisis, lo hicimos con la gente de Intracorp hace un tiempo atrás, para ver cuál era el impacto que tenía el clúster, porque yo creo que no podemos hablar únicamente del impacto de los puertos. Los puertos es importantísimo, claro está. Ningún país sin puerto puede tener importaciones y exportaciones. Hoy día, pues, tenemos aéreo, claro está, pero si echamos 120 años para atrás, esa situación no pudiera darse. Entonces, tenemos más de 500 años, Panamá, de ser un punto neurálgico de las Américas para justamente el intercambio comercial. Y se ve, pues, aumentado en su magnitud justamente por las cosas que se han hecho 500 años después. Y eso tiene que ver con, claro está, el canal de Panamá que se construye, el transporte aéreo que también es parte clave de esto, las zonas francas que se construyeron que tenían que ver justamente con el que habían puertos disponibles para poder llevar adelante una efectiva distribución de mercancía desde las zonas francas. Las telecomunicaciones han definitivamente tomado un gran valor últimamente en todo esto, pero si nos vamos directamente a ver el tema de los puertos, no podemos dejarlo de desenlazarlo de lo que es el Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá es el que atrae de salida 14,000 buques al año, y de esos 14,000 buques, si hay, vamos a decir, 4,000 buques que son de portacontenedores que pasan por el canal, más del 70% de esos calan en los puertos de nuestro país. Así es que la actividad portuaria tiene una relación muy directa, no indirecta, directa con la actividad de tránsito a través del Canal de Panamá. Y eso entonces conlleva a todas las otras actividades que estamos viendo aquí, como el suministro de combustible de la nave. También tenemos el ferrocarril que se amarra, pues, a mover esa carga que viene de los puertos, el cabotaje, porque también hay movimientos que se pueden dar o por menores embarcaciones o por transporte en camión desde el interior hacia la ciudad y poder sacarlo en nuestros puertos internacionales, la reparación de naves, el oleoducto, habituallamiento, inspecciones y certificaciones y el registro de buques. O sea que en verdad no podemos decir que nada más los puertos son los que impactan, y eso en verdad lo que le habla es al país, el potencial del país de seguir creciendo si tenemos mejores puertos y mantenemos esa importancia en nuestra región como uno de los mejores puertos de Latinoamérica. En verdad, viendo los números que salieron ayer en Deutsche List, Panamá en el área de Colón, o sea, todo lo que es los puertos que están en Colón, es el número 1 en Latinoamérica. Eso incluye MIT, incluye a Evergreen, incluye también a Cristóbal. Así es que debemos estar muy orgullosos de eso. El número 2 es Santos en Brasil, y luego el número 3 es Panamá nuevamente en el Pacífico, con PSA y Panama Ports en Balboa. Entonces, es importante que aumentemos esa capacidad portuaria en un futuro para poder justamente mejorar los resultados que tenemos de nuestro sector, como lo vemos aquí. Hace un tiempo atrás hicimos este cómputo con Intracorp y nos salía que la composición de actividades logísticas para comercialización global, o sea, todo lo que se movía, no solamente a lo local, sino internacionalmente, en verdad, el sector marítimo representaba de esa comercialización el 40.2%. Ese es el clúster marítimo puro. Si a eso le añadimos entonces el transporte aéreo, porque hoy día el transporte marítimo se amalgama muy bien con el transporte aéreo y que es mucho más eficiente, y tenemos nosotros también mucha más conectividad hoy día con transporte aéreo, que no solamente nos lleva a los Estados Unidos y Sudamérica, sino también tenemos conexiones directas a Europa, y eso nos llevaría entonces
que otro 17%, o sea, más del 50% de esa composición de actividades logísticas para la comercialización global representan lo que en verdad el clúster en su totalidad aporta. De allí que definitivamente la parte de los puertos juegan una parte importante, porque con los puertos, los barcos van a los puertos, los barcos necesitan combustible, las líneas y agencias navieras tienen que apoyarlas, y el ferrocarril transporta parte de los contenedores de un lado a otro, y los habituallamientos, que es algo normal que se da, y tenemos, como le decía, reparaciones de los buques también que se dan aún. Los Neopanamax hoy día también se hacen reparaciones, aunque se hacen en aguas profundas, también se hacen. O sea que el clúster marítimo en verdad es la parte más importante de lo que es la economía nacional, y los puertos definitivamente tienen una gran parte de este pastel. No son los únicos, trabajan en conjunto, y por eso que no podemos desasociarlos y decir, bueno, esta es la única parte importante, pero sí el tener buenos puertos eficientes que responden a las necesidades de nuestros clientes, que cada día son más exigentes, definitivamente atraen más carga que los beneficia entonces a ustedes en APAC. Gracias, ingeniero. Enrique. Yo pudiera agregar, porque la verdad el ingeniero Quijano ha cubierto bastante la pregunta, y nada más para ilustrar un poquito a los participantes de este evento. Nuestro sector, cuando hablo de nuestro sector, el sector logístico, incluyo todo el conglomerado que acaba de mencionar el ingeniero Quijano, está empleando alrededor de 250,000 personas. Y tiene todo el sentido del mundo este número, porque cuando ves estos estudios, cuando ves estos indicadores, estos rankings donde colocan a Panamá por arriba del movimiento portuario de lo que hace un monstruo como Brasil, eso permea, no solamente es el puerto, y como lo dijo el ingeniero, tiene que haber una línea, un agente de carga, un agente aduanero, un transportista que se ve beneficiado con el movimiento de esta carga. Nada más en la Cámara Marítima, para que tengas una idea, tenemos alrededor de 200 empresas registradas, próximos a llegar a las 200 empresas, muchas de ellas en las industrias marítimas auxiliares, puertos, líneas, pero hay una cantidad de empresas que van desde 5 colaboradores hasta empresas como puertos que tienen alrededor de 2,000 colaboradores. Entonces, el impacto que le damos a la economía, el impacto que tenemos en la economía de nuestro país es sumamente importante. Gracias, Enrique. Sí, evidentemente, cuando dices 250,000 se dice fácil, pero realmente si nos ponemos a ver, sobre todo en la región interoceánica, es mucha gente y digamos muchos empleos, y evidentemente todo esto contribuye, ¿no? Son muchas familias que obviamente. Y normalmente, Edgar, normalmente son empleos bien pagados, ¿eh? Así es. También. Y recuerda que el país aquí tenemos 4 millones de habitantes, o sea, claro, para que hagan un comparativo con los números. Claro, evidentemente una de las cosas que queremos hacer con estos conversatorios siempre es contribuir, ¿verdad? Es decir, que no sea un conversatorio solamente para conversar entre nosotros, sino que evidentemente también podamos transmitir un mensaje a otras personas que están tal vez en la parte de las autoridades, de la importancia de esto y de la importancia de cuidarlo, ¿no? Porque evidentemente sabemos lo delicado que es, y bueno, todos los días vemos las competencias que existen con otros países, siempre nos estamos comparando. Pero creo que el trabajo que hay que hacer es interno, y el trabajo que hay que hacer de también, evidentemente, concientizar a la población sobre la importancia de eso y la importancia que tenemos también para cuidarlo. Si me permiten, la siguiente pregunta que nos ha llegado de alguno de los participantes es la siguiente: ¿cómo visualizan las posibilidades de abrir o desarrollar nuevas terminales portuarias en el Pacífico? Si quieren, pues abordo yo esa pregunta también. Adelante. Sí, mira, ya yo pasé por esa experiencia hace un tiempo atrás. No ha sido totalmente resuelta, vamos a ponerlo así. Nosotros siempre vislumbramos la necesidad de tener mayor capacidad, justamente
a poco tiempo cuando teníamos ya la ampliación. Esperábamos como a los 2 años de tener la ampliación también tener ya mayor capacidad, y por eso que teníamos en mente lanzar el puerto de Corozal. La realidad es que pues no se pudo, y no se pudo por razones más que nada de bloqueo, vamos a llamarlo como es, bloqueo legal por parte de interesados a que no se diera. Y esa situación pues dio pie a, si bien recuerdo, 28 procesos legales que se resolvieron, 24 a favor del Canal de Panamá y 4 todavía están en la Corte Suprema de Justicia sin tener ningún tipo de resolución. Yo salí hace 2 años y esos mismos 4 estaban allá arriba, así que no hemos llegado a resolver eso. Así que mientras nosotros no hagamos algo para que no nos bloqueen, y eso era algo de lo que yo esperaba, por lo menos los negociadores iban a hacer con Panama Ports en su, vamos a llamarle, renovación automática de su contrato, que por lo menos pudieran incluir algún tema sobre el no bloqueo de otras oportunidades para crear otro puerto en el lado Pacífico, que es donde en verdad se necesita. Si vemos en el Atlántico tenemos suficiente capacidad, y aunque el Colón Port Terminal no creo que se va a llevar a cabo, por lo menos creo que ya le están resolviendo el contrato, ya en sí hay suficiente capacidad en el Atlántico, y el Pacífico es donde puede que se quede corto. Ya vemos cómo PPC, o Panama Ports, perdió su capacidad, su negocio que tenía con MSC, que se fue para el frente a PSA en una concesión, en una extensión de concesión que le dio el Canal de Panamá por estar en terreno adyacente, y permitió que entonces PSA construyera un muelle para 2 Neopanamax, que subió de 500,000 teus anuales a 2 millones, y ya prácticamente se ha comido, diría yo, 2/3 partes, si no más, de esa capacidad en poco tiempo. Así que yo creo que en los próximos años tenemos que revisitar este tema. Si esperamos que la globalización siga, y si llevamos 500 años en este negocio por nuestra posición geográfica y por lo angosto que es nuestro istmo, yo considero que aún con las nuevas tecnologías va a haber, y el nearshoring, va a haber necesidad para buscar capacidad portuaria adicional. ¿Qué posibilidades hay? Como le dije, tenemos que ser un poquito más serios en nuestras negociaciones y asegurarnos de que no nos vayan a bloquear, como se hizo en 2 ocasiones ya con los 2 puertos, el megapuerto de Farfán y yo también diría que también era un megapuerto, el megapuerto de Corozal. Gracias, ingeniero. Enrique. Yo pudiera agregar un solo ejemplo, algo básico, y es cuando tú tienes 2 salidas de agua, 2 salidas o 2 entradas, llamémosla entrada y salida, una es de 5 galones y la otra es de 3 galones, la que tiene 5 galones no va a poder no va a poder pasar de 3 galones. Entonces, Panamá está próximo este año a llegar y sobrepasar los 8 millones de teus, y pienso yo que son alarmas que debemos empezar a ver para tomar estos temas como deben ser tomados, que con toda la seriedad del mundo. Hay una cosa que hay que recordar, que aunque los puertos dicen que tienen, ahora mismo si sumamos toda la capacidad portuaria que se dice en papel se tiene, creo que son alrededor de 14 a 15 millones de teus. Sin embargo, ningún puerto puede trabajarte a 100%. O sea, cuando ya estás llegando a 70%, comienzan a darse las ineficiencias y demás, y ya tú tienes que, para ese momento, estar viendo expansiones. ¿Para dónde va en el Pacífico? ¿Para dónde va en el Pacífico expandir Panama Ports o en el caso de PSA? O sea, hay posibilidades de hacerlo, pero falta la voluntad. Realmente, ingeniero, las alarmas salen
Cuando sobrepasas ya cuando llegas al 60%, el Ya semáforo se activa en amarillo, y ya hemos tenido, con todo esto que hemos estado viendo que ha pasado este año, las alarmas pasan de amarillo próximas a roja. Entonces son indicadores que, como mencioné, es bonito decir que estamos próximos a cruzar los 8 millones de TEU, pero detrás de eso hay un análisis que hay que hacer sobre la capacidad realmente portuaria que tiene nuestro país. Sí. Gracias a ambos. Una pregunta, y hablando del tema de la tecnología que mencionaban, tal vez este es un buen momento para hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los factores determinantes para el éxito del modelo logístico marítimo portuario ante el avance acelerado de los factores tecnológicos y la agilidad gubernamental en los que otros países, otra vez entramos en el tema, parecen llevarnos ventaja y que en un ambiente COVID son cada día más relevantes? Ahí sí, si quiere, ingeniero, me da la palabra y arranco yo. Dele, con gusto. Pero aquí sí tengo que ponerme mi sombrero de portuario, mi sombrero de MIT, y hablar un poquito de la experiencia de nosotros. Nosotros somos una empresa que ha creído desde el día 1 en el tema tecnológico. Decir hoy en día que nuestro terminal fue precursor y fue uno de los primeros terminales en América en contar con robots o despachadores de carga que pueden trabajar completamente automáticos y solo. Es quizás un cuento que se pensaba en muchos casos que se vería en los terminales de Rotterdam o en estos terminales de Europa, pero es una realidad que la tecnología que estamos viendo aquí hoy en día se está aplicando en otros terminales y que se ha replicado en otros terminales. ¿Qué pasa? Que tú como puerto tienes que haces esta inversión, pero no puedes ir solo. La inversión se hace y tú tienes que ir de la mano con las autoridades. Y muchas veces cuando te encuentras con que en el proceso que ve tu salida del contenedor, tú puedes tener un proceso de salida de tu contenedor de garita automático, pero tienes 4, 5, 6 diferentes entidades de gobierno relacionadas al release que requiere esta carga. Resulta que tienes a 4 que tienen los fondos para invertir, hay 2 que más o menos, pero tienes una que se estanca todo. Entonces, es importante muchas veces la interacción o la inversión que también sobrepasa de inversión interna al puerto, tener que darle las herramientas, los sistemas, las computadoras a los funcionarios de estas entidades para que el modelo que tú proyectaste pueda trabajar. Yo creo que la pandemia logró algo que yo, cuando fui presidente de COEL y arrancamos esto de la estrategia logística, empezamos con la cantaleta del tema de 0 documentos. Tuvimos 2015, 2016, 17, 18, y en cuestión de meses logramos como hubo una buena voluntad de parte de las entidades de gobierno para cambiar el switch al 0 papeles, a la 0 interpretación personal. Y las cosas se montaron en un carro que increíblemente muchos llamaron de que iba a ser una catástrofe, y vimos cómo entre todos logramos automatizar los procesos de liquidación de carga, de entrada de las exportaciones. Entonces eso hay que mantenerlo, echar a un lado, echar para atrás, volver de nuevo a la discrecionalidad. Eso no es algo que los gremios, y te hablo de gremios porque en asociatividad nosotros tenemos que cubrir lo único que veo yo que nos ha favorecido la pandemia a los que formamos parte de la logística, y es que el gobierno ha accedido a automatizar muchos procesos y mucho de la tramitología, y dejar a un lado los papeles y los sellos. Nada más para añadir ahí algo, yo creo que vale la pena mencionar Bumpa. El esfuerzo que se hizo con Bumpa era cambiar también paradigmas que fue muy difícil. Además, la parte más fácil no fue implementar la tecnología, la parte más difícil no fue implementar la tecnología que la hizo el canal en su momento, sino cambiar la forma de pensar de las personas que trabajaban en las distintas entidades antes, y que querían todos subir al buque antes de comenzar a mover carga, aunque no tuviera nada que ver con el movimiento de carga.
y yo creo que Bumpa sí ahí abrió un poco la puerta para la ventana única marítima de Panamá, para que muchos de estos procesos fueran más automáticos y menos intervención por parte de oficiales que lo único que iban era buscar algún tipo de incentivo para Present for me. las certificaciones. Ahí se daban los present for me. Yo agrego, ingeniero, la verdad, Bumpa le favoreció al país. Recuerdo que estando yo formando parte del comité consultivo del gabinete logístico, muchos países aledaños tocaron puertas para entender cómo había sido ese proceso y cómo habíamos hecho para que todas las entidades se conectaran en un mismo canal y se compartiera la misma información, porque al final subían 5 personas y las 5 personas obtenían básicamente lo mismo. Y se logró que en un lado entraba el canal y del otro lado entrara la AMP y que el resto, que involucraba una serie de entidades de gobierno, lograran obtener la información que captaba de un lado el canal y que captaba del otro lado. Y aunque no lo crean, les cuento que esto favoreció al país porque las líneas navieras le ganaron 1 hora de llegada y 1 hora de salida, o sea, 2 horas. Y por eso es que Panamá ha apuntado mucho a que cuando estos barcos se atrasan en otros puertos aledaños en la región, aquí ganan tiempo. Y eso nos favorece porque es más carga también que puede bajar acá. Pareciera, ¿verdad? Que digamos, y que bueno, esto es un buen ejemplo el que hemos tomado, que seguramente fue muy difícil y que seguramente se logró, pero pareciera que es mucho más fácil trabajar sobre lo que está todavía, digamos, en aguas del canal o en el sector portuario de entrada y salida, que lo que tiene que ver directamente con la carga, con los contenedores que ya entran al país y que tienen que trasladarse de un lado al otro, ¿verdad? Ahí tenemos otro reto importante y otra de las preguntas, aprovechando este espacio en este momento. Déjame agregar algo, sí. Edgar, y es que todavía, a pesar de que ha habido este adelanto, que ha sido bastante, tenemos una falencia sumamente importante y es que y eso les afecta a ustedes, nos afecta a nosotros, a los transportistas, el tema del sistema que utilizamos a nivel de aduana, el SIGA. El SIGA permanece normalmente en el piso. Hoy estuvo 6 horas fuera de funcionalidad y eso aunque no lo crean, quizás para un exportador se puede programar para el día siguiente a sacar la carga, pero cuando vas a ver operaciones de conexión, puertos que están descargando y conexión caliente, que le llamamos nosotros, el país queda mal, porque no hay forma de que la aduana de un lado y la aduana del otro se comuniquen y que le dé la liberación y la entrada a que este contenedor pueda cruzar de un lado a otro. Entonces, yo creo que como gremios debemos empujar, porque yo entiendo que estos temas de estos sistemas básicamente es la nube, una nube que la tiene en una base de datos en un lugar y no en una nube donde quizás desde acá se pueda, cuando se cae el sistema, accesar directamente y no depender de terceros en Indonesia, en la India, donde están los servidores, para poder que el sistema funcione correctamente. Ahí tenemos que empujar bastante porque la carreta está perjudicando la operación en este momento. Gracias, Enrique. Sí, y precisamente nuestro conversatorio del mes pasado fue precisamente con la directora Barzallo, precisamente por esto, ¿no? Nosotros, una buena cantidad de las quejas que recibimos en APAC están relacionadas con las famosas caídas del sistema. Por lo tanto, creo que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sigamos empujando, y este conversatorio se le pidió, la directora muy amablemente aceptó, porque le pedimos que ella pudiese dar la cara y dar las explicaciones pertinentes, y efectivamente, como lo mencionaste, al parecer mucho está relacionado con los proveedores, con la nube, con las actualizaciones, pero igual seguiremos empujando desde nuestra trinchera y con el ánimo siempre de contribuir, ¿no? O sea, la idea es, digamos, darle la oportunidad a las autoridades que puedan también responder y que nosotros podamos entender desde nuestra parte un poco más cómo pudiéramos hacer para contribuir. Siguiente pregunta que nos ha llegado es: ¿qué opinión le merece el desarrollo de otros proyectos portuarios
en otras áreas del país, como por ejemplo el proyecto del puerto de Barú para el desarrollo de la zona occidental. Ingeniero. Bueno, nosotros tenemos que estar claro que un puerto pequeño, a lo mejor bananero, puede tener algo de importancia, pero hoy día mucho del banano ya se mueve en portacontenedores, en refrigerados, contenedores refrigerados que van en un portacontenedor. Y estos buques que hoy día están pasando por nuestro canal debido a la ampliación, ese tamaño de buque no lo veo parando, haciendo una parada ya y luego seguir y parar de nuevo en vamos a decir, Balboa o PSA, si viene del Pacífico, y luego hace tránsito a través del canal de Panamá. No, porque primero, ¿verdad? Que no hay volumen. O sea, si hubiese volumen, vamos a decir que Shanghai, Ningbo, o sea, allá sí hay volumen por todos lados. El problema aquí es que no hay volumen. Nosotros somos un pequeño país con 4 millones de personas y una producción mínima de exportación, y por tal razón no vemos, y la importación tampoco es grande. Entonces, esos buques no, yo francamente, si yo fuera alguien que va a invertir en un puerto importante en esa área, yo francamente lo consideraría dos o tres o cuatro veces, porque tengo la facilidad, mientras exista capacidad en los puertos del Pacífico, llámese Panama Ports o PSA, de yo hacer mi llamada de puerto allí y recoger lo que me puedan traer por camión. Apenas estamos hablando de 300, 400 kilómetros de distancia o 450 kilómetros de distancia, que no es gran cosa para traerlo en camión. Entonces, posiblemente un puerto pequeño para mover cabotaje, o sea, en una embarcación mucho más pequeña que pudiera entonces dejar en los puertos de Balboa o en el puerto que tiene capacidad para manejar buques más pequeños de tipo cabotaje, que pudiera entonces traer esa mercancía por agua en vez de traerla por camión, si pudiese costar menos. Y es muy probable, por los precios que se pagan hoy día por mover transporte terrestre, que moverlo por transporte marítimo interno o de cabotaje pudiese ser más factible. Así que yo francamente veo que sí. He oído de proyectos, no solamente el de Barú, he oído otros proyectos, mismo Bacamonte, ha surgido varias veces, pero Bacamonte está a la vuelta a la esquina del canal, de la entrada del Pacífico del canal, y dos puertos grandísimos que tenemos ahí. Entonces, y también hemos oído pues de puerto de Agua Dulce, que en verdad, qué es lo que pueda importar y exportar desde el puerto de Agua Dulce. Así que lo que estamos hablando es de en verdad puertos pequeños para movimiento de cabotaje. Así es como lo veo yo. No sé qué opina acá Enrique. Yo voy a ponerme mi sombrero ahora de chiricano. Yo tengo que reconocer que hay los compañeros de gremio de CAMCHI, o están los centros de competitividad de la región occidental, SECOMRO, que vienen trabajando desde hace alrededor de 10 años en realzar el tema de producción de carga de esta provincia, a pesar de que es cómico esto, porque interesante, porque los polos logísticos están vertical, Panamá, Colón, pero los polos de producción de nosotros están en los extremos, de forma horizontal. Entonces, es interesante cómo proyectos que nuevamente, de empresas que creen nuevamente en país, en Panamá, como lo es el del Monte, el tema de banano en Puerto Armuelle, que se empieza a reactivar. Nos comentaban ellos que están proyectando ya con la cuarta, quinta hectárea de las zonas que ellos llaman, empezar a sacar alrededor de 600 contenedores en los próximos meses. Empezaron con 60, siguieron con 100, movieron 200, y estas iniciativas de estas inversiones llevó a otros inversionistas de Colón y de Panamá a hacer inversiones como un puerto seco de Dibalá. Muchos dirán, ¿pero qué hace un puerto seco? Un puerto seco ayudó mucho a canalizar nuevamente a que la carga, por ejemplo, el aceite de palma que salía en tanques por Golfito, este puerto seco les brinda facilidades para que ese volumen sea contenerizado a través de Flexibans y salen a puertos panameños. Estamos hablando que son alrededor de 40, 50 contenedores semanales que estamos recibiendo
en los puertos del Pacífico y del Atlántico. Entonces, hacia allá yo pienso que quizás poco a poco, viendo una Chiriquí tan unida, en que la asociatividad lo hace y ha trabajado siempre por levantar nuevamente el tema del agro, invirtiéndole en tecnología, porque sucedía que muchos de estos empresarios decían, pero no tengo a nadie que trabaje, nadie se quiere ensuciar las manos, todos están trabajando en hotelería, llegaron las tecnologías y con esto han podido reemplazar muchos trabajadores que se enfocaron solamente en el tema de trabajar en hoteles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo quizás le apuesto mucho a lo que usted mencionó, ingeniero, de poder ver operaciones de barcazas viniendo, conectando desde Chiriquí hacia el lado del Pacífico, y quizás operaciones de movimiento de trasiego de un lado a la carga que tenga que ir hacia el Atlántico para conectar, porque yo lo que no veo factible un poquito es ver esas barcazas cruzando. Yo pienso que quizás el tema de un peaje en el canal pueda afectar un poquito el costo de lo que paga ese productor para que su contenedor pueda montarse en otro barco en un puerto en Colón, ¿no? Pero hay opciones. Ahí, bueno, todos conocen al Grupo Bles. El Grupo Bles ha estado muy proactivo tocando las puertas de la mano con terminales como la de nosotros, algunas líneas navieras, y buscarle solución a estos productores para que usen las facilidades de nosotros y no estén usando los puertos aledaños como los de Costa Rica, Moín y Golfito. Entonces, yo quizás sí vea, siempre y cuando, una alternativa en estos terminales, pero siempre y cuando sean terminales multipropósitos. Es verdad que una operación como la que tenemos en MIT o en los puertos del Pacífico, tenerla en estos lados, no lo justifica. Pero sí una terminal quizás Chiriquí, que es atractiva también para el tema de turismo, de cruceros pequeños, de cruceros grandes. Las playas de Chiriquí son hermosas, el área del Golfo de Chiriquí, que sea una terminal que pueda recibir cruceros, el tema de granel, el negocio de la ganadería se ha quejado por los últimos 8 años de que no tienen terminales adecuadas para poder recibir los granos. Entonces, buscar en estos terminales pequeños negocios alternos al contenedor, que sí tiene que haber un movimiento de contenedor porque tiene que haber una exportación y se pueda mover a través de barcazas, pero ver qué más allá y no que sea una terminal 100% de contenedores, porque así los números no van a dar. Vale, gracias a ambos por sus respuestas. Seguramente que es un tema que da para mucho y seguiremos discutiendo y evidentemente desde nuestro punto de vista también contribuyendo en lo que podamos desde ese punto para este interesante tema que es el puerto en la zona occidental. Nosotros evidentemente ya hemos visto algunos ejemplos y no queremos que se repitan con, por ejemplo, el aeropuerto de zona libre de Colón, que ahí está, una inversión de millones de dólares que está completamente estancada. Lo que no queremos es que vuelva a suceder algo como esto. Al final del día son dineros de nosotros, los contribuyentes, que se quedan estancados y que muchas veces suenan muy bonito en los planes y la gente que los promueve y las promesas de campaña, las famosas promesas de campaña, pero al final del día no llegan a traer clientes. Al final del día los clientes de los puertos sabemos que son las navieras o los feeders o las barcazas. Creo que esto es importante, pero lo que has dicho del tema de un puerto multipropósitos con seguridad, por ahí va parte de la solución que queremos para esto. Seguimos avanzando porque son varias las preguntas que nos han mandado acá los participantes. Sabemos que los puertos contribuyen al PIB, pero ¿cómo sabemos si es lo que deberían contribuir? Entiendo que lo que quieren preguntar es efectivamente, si siempre se habla mucho de los 6 millones, de los 7 millones, de los 8 millones, y hay mucha gente que también hace evidentemente comentarios de las contribuciones de los puertos. ¿Hay alguna forma de saber si la contribución que hacen los puertos en nuestro país es el máximo que se puede dar, o cómo pudiéramos medir eso nosotros como Estado? Yo creo que es una pregunta interesante. Dale, Enrique, dale. No, nada más iba a decir que, bueno, nosotros tenemos entidades de gobierno, la Contraloría, la Autoridad Marítima, que publican mensualmente lo que es el movimiento de contenedores en el país. Los contratos con los puertos son abiertos, son documentos públicos que establecen
tarifas, lo que nosotros le pagamos al Estado por cada movimiento de TEU, eso es público también. Pero más allá está el tema también de lo que hacemos nosotros como terminal, el impacto social que tenemos en la comunidad donde estamos nosotros. Entonces, mencionaba inicialmente el ingeniero Quijano que los salarios en este sector, incluye el tema portuario, son salarios relativamente pagados bien, son salarios altos. Entonces, hay forma de mostrarlo y se puede. Gracias, Enrique. Ingeniero. Bueno, yo pienso que los contratos hablan por sí solos, y por eso que insistía yo hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, de que me involucré en el tema de la renovación del puerto, de la concesión de Panama Ports, que lo que tenemos que buscar son mejores condiciones para nosotros. Una cosa es 1997 y otra cosa es hoy. Y la otra cosa es 25 años y no tenemos ni siquiera un plan donde podemos nosotros aumentar nuestra capacidad portuaria sin que nos las bloqueen, que entonces hacen nuestros puertos más competitivos. Si tuviéramos mayor capacidad portuaria en el Pacífico, por ejemplo, nuestros puertos serían mucho más competitivos. Importante esa competitividad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos carga natural de exportación. Nosotros no tenemos suficiente carga, me corregirá Enrique los números, pero más del 90% de la carga que se mueve en Panamá en nuestros puertos son de transbordo. O sea, nosotros no consumimos, por más que importamos muchas cosas y exportamos algunas cosas, esa llamada de puerto de los buques principalmente para mover carga que va de un buque a otro buque. O sea, ha evolucionado el tema de lo que es intermodal, porque ya se utilizan los distintos modos de operación, que incluyen también pasar un contenedor que viene a Panamá, pero que va para Europa, y el buque no va a pasar, no va a transitar, o no quiere, o si transita no quiere parar en otro puerto, sino dice a los Estados Unidos, y ese se manda por el ferrocarril para que todo el ferrocarril lo ponga en otro buque que va para Europa. O sea, ese tipo de capacidad se necesita. Entonces, para mí, los contratos, especialmente que son contratos, porque yo puedo entender, van a hacer mucha inversión y por lo tanto quieren estar seguros de que los contratos son a largo plazo para poder tener el retorno de la inversión en el tiempo. El asunto aquí es que también tiene que ser flexible. No puede ser que se quede amarrado otros 25 años con las mismas condiciones y promesas de que nos van a dar más rendimiento en base al porcentaje accionario que tiene el país en Panama Ports, por ejemplo. Entonces, yo recuerdo y les recuerdo a todos que han estado oyendo de este tema, y voy a usar otra filmina, porque yo creo que a veces la filmina hablan por sí sola, y esta salió en la prensa la vez pasada, pero esta es mi propia versión. Déjame ver si la puedo montar aquí. Aquí está. Y entonces déjame darle el play aquí para ver. ¿La están viendo? Sí. Muy bien. Yo recuerdo, porque yo estaba en operaciones. Cuando yo estaba en operaciones, por ejemplo, 2005, 2006, cuando se dio el cambio del 2002, que se hizo el nuevo cambio al contrato, ese cambio que se dio en ese momento, yo recuerdo haber visto la gráfica que ustedes están viendo en la mano izquierda, que lastimosamente tiene un recuadro ahí que no sé dónde salió, pero bueno. Esa gráfica a la mano izquierda lo que muestra es lo que Panama Ports nos había dicho que iba a hacer con Telfers. O sea, si ustedes ven lo que está a la mano izquierda y comparan con lo que está a la mano derecha, ninguna de las dos se dio. O sea, ninguno de los dos puertos que estamos viendo ahí, el de Cristóbal, no es lo que tenemos nosotros abajo en la foto, que es una foto del 2021 tomada de
¿cómo se llama? De Google Earth, para que se vea que es real, sino que lo que se decidieron fue subarrendar, pues, algo que el país podía subarrendar directamente y recibir esos ingresos directos. Lo que yo calculé así, a grosso modo, es que esos subarrendamientos de esas áreas en Telfers representan alrededor de unos 230 millones de dólares en 25 años. O sea, y eso lo pudiera recibir directamente el país, a menos que Panamá podría, no, es que yo sí voy a hacer ese desarrollo que yo le dije a ustedes que íbamos a hacer en el año 2005, entonces, o 2006. Entonces, allí es donde está el problema. Si nosotros no amarramos bien al caballo y la silla al caballo, no vamos a caer del caballo. Y el problema está en que los contratos que tenemos son muy a favor del inversionista y no necesariamente a favor del país. Y esto tiene que tener un balance. Lo hemos estado oyendo ahora con el tema de la minera, que ahora sí quieren como que meterle la mano a ese tema. Yo veo como que ahora le quieren meter la mano a lo de la minera y ¿qué pasó? Acabamos de terminar con uno de 25 años por los próximos 25 años y no le metimos la mano. O sea, yo creo que tenemos que buscarnos partners que en verdad sean partners, o sea, que nos acompañen y que ellos ganen y que nosotros también ganamos en la medida que también nosotros hemos hecho inversiones. El canal de Panamá se amplió, nos costó 5.3 billones de dólares. Lo que está llegando a estos puertos hoy día no son los mismos buques que llegaban antes. Entonces, definitivamente que hay un beneficio que han recibido todos los operadores portuarios en nuestro país y que están manejando estos grandes buques y que un buque de esos para y no me dejará mentir, Enrique, por lo menos yo calculo que se dan 2.000 movimientos o 2.200 movimientos en algunos casos. Hasta de 3.000, 4.000 movimientos. Así que imagínense, eso no lo ibas a tener en un Panamax. Un Panamax venía con 4.000, no ibas a vaciar todo el buque y después meterlo de nuevo. O sea que nosotros le hemos puesto en bandeja de plata toda esta actividad adicional y que nos están dando las migajas que ya lo hubiéramos podido recibir directamente de los subarrendamientos. Así que me vuelvo y lo único que digo es, si queremos que los puertos aporten lo que deben aportar, establezcámoslo claramente en el contrato, y si son inversiones a largo plazo que requieren de este largo plazo para recobrar esa inversión, y yo lo puedo entender claramente, entonces pongamos cláusulas de que si el país invierte en otras cosas que van a tener un impacto positivo, la fórmula va a cambiar. Aquí la fórmula no cambió, la fórmula nos las aplicaron el mismo Contralor General dijo, no, que todo estaba bien y que por tal razón esto era automático y que ahora pues teníamos un acuerdo de accionistas que nos iban a pagar pues el 10% y nos iban a dar, creo que era 6 o 7 millones de dólares anuales. Cuando una sola de estas concesiones, de estos subarrendamientos, paga 8.3 millones de dólares. Así que, anuales. Así que volvamos a cuando nos sentamos a negociar con los operadores portuarios, sentamos gente que conoce del tema, sentamos a gente seria que cree en nuestro país y que no están ahí por venderse. Esa es la realidad. Gracias, ingeniero. Enrique, ¿tus comentarios? Yo arranqué la pregunta, pero déjame agregar algo a lo que mencioné al inicio, y es que quizás yo apunto un poquito más es hacia la parte de gobierno. El gobierno tiene que ser garante de que va a haber transparencia, porque solamente teniendo nosotros como ciudadanos entender las cosas bien, verlo claro, vamos a estar tranquilos. Si no hay transparencia, si no hay claridad en lo que se negocia, en lo que se publica, en lo que se dice, no hay credibilidad y creamos esto, el tema de la duda, ¿me entiendes? Ese ambiente de turbio que no es bueno para el país, ni internamente ni externamente, porque todo esto llega afuera y cuando afuera lo ven, nos meten en listas grises, nos meten
en el listado de este, en el listado del otro, y no salimos y no avanzamos. Para cerrar el tema, yo estuve leyendo mucho las actas de las reuniones para la renovación. Y ayer le preguntaron al director de la AMP, al administrador de la AMP, de que quién había decidido o quién había negociado en los nuevos términos. Y lo que dijo fue que la junta directiva, y que habían votado todos en conjunto, todos estaban de acuerdo. Sin embargo, en las actas dice clarito que el mismo administrador dice no, eso lo negoció el ejecutivo. Entonces, vuelvo a lo que dice Enrique, ¿dónde está la transparencia? La misma persona tiene dos, es más, digo, es inconsistente totalmente en la mentira. Gracias, muy cierto, ingeniero. Creo que este es un buen momento, Enrique, para hacer la siguiente pregunta que nos ha llegado acá, que nos han llegado varias preguntas, nos siguen llegando algunas preguntas, pero otro de nuestros miembros pregunta en este momento precisamente cuál es la postura de la Cámara Marítima frente a la competitividad que genera Panamá Ports para Panamá y el mundo. ¿Cuál es la postura de la Cámara Marítima frente a la competitividad que genera Panamá Ports? Gracias, Enrique. Yo seré muy corto porque nosotros la postura la publicamos a principios de junio y la enfocábamos hacia lo que he dicho, que es el tema de la transparencia, el tema de que nuestro país merece lo mejor y que entre mejor negociemos, mejor le va a ir a Panamá. Entonces, nuevamente lo repito, tiene que haber transparencia con todo lo que se negocia y tiene que haber claridad. Si no hay claridad, hay turbiedad y crea este ambiente de dudas y de inquietud. Gracias, Enrique. Muy bien. Hay casualmente dos preguntas relacionadas con el tema de OEA. No sé quién las quiere tocar, pero las resumo en una. ¿Cómo cree que el proyecto OEA, Operador Económico Autorizado, debe ser acogida por los puertos, sabiendo que las mismas buscan asegurar y facilitar el comercio global? Y además puede significar mejorar la imagen de Panamá y promover una mejor oportunidad para atraer negocios e inversiones para el país. Se la paso a Enrique, que es un operador portuario. Bueno, yo te cuento un poquito que el tema del operador económico autorizado, que es el nombre correcto de este proyecto, nosotros nos sentamos hace un par de años atrás cuando quisieron arrancarlo en los puertos y les dijimos, ¿qué necesitan? Nos pidieron, necesitamos un carril para el paso expedito de las empresas que saquen sus contenedores bajo esta certificación, la ventanilla única para el transporte. A todos le dijimos sí. Cuando le dijimos, aquí está la ventanilla, aquí está el carril, empiecen. No había gente para tramitar. La misma gente de aduana no tenía personal capacitado para llevar el proyecto en sí andando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que te tramite un contenedor X común y corriente que el trato que le vas a dar a un operador económico autorizado. Son sistemas diferentes y ahí quedó la canción y ahí quedamos nosotros con el letrero pintado de OEA, ventanilla para OEA y tú sabes, como lo mencionábamos al inicio de que no se le da continuidad, la continuidad que requieren estos proyectos cuando viene un gobierno y pasa otro gobierno, ahí quedó todo. Desafortunadamente, ¿verdad? Para nosotros, sí. Ingeniero, ¿quiere agregar algo? No, yo ahí paso porque en verdad el tema no estoy empapado en él y eso lo ha estado manejando más que nada los operadores portuarios y tengo que creerle en su totalidad lo que dijo Enrique. Gracias, sí. Desde APAC estamos empujando el proyecto de operador económico autorizado. Evidentemente es algo que nos interesa a nosotros principalmente como agentes de carga, como freight forwarders, y operadores logísticos, estamos muy interesados en esto y evidentemente también entendemos las falencias que tenemos de parte de las autoridades con este tema, pero igual seguiremos desde nuestra asociación empujando para contribuir en lo que podamos en este
importante proyecto que creo que al final del día es un beneficio para el país. Quizás, Edgar, ahí sí. lo que le toca a PAC es porque no es solamente el cliente el que tiene que estar certificado, tiene que ser toda la cadena, porque resulta ser que tú estás certificado, pero tu transportista no, y tu transportista cayó en la lista esta que ellos manejan del momentano, del random o de sospechoso, y quedas tú con tu carga que está certificado como EA retenida en el terminal porque las autoridades la ven como un tema de riesgo. Entonces, yo creo que hay que meterle un poquito más de empuje. Aduanas tiene que, este proyecto que maneja Aduanas tiene que sentarse más con el sector, no solamente con una parte, con todo lo que involucra la cadena de suministro y mejorarlo, ¿no? Porque de verdad que a veces teníamos una de las primeras empresas, esta empresa de Zona Libre, que fue una de las primeras, una empresa X, fue la primera empresa y a la semana siguiente cayó con 12 contenedores de zapatos que quedaron retenidos en la terminal porque el transportista y después que el transportista, que la documentación, que no, que el destino final, el cliente donde tocaba la carga, el dueño tenía alerta en ese país. Entonces es interesante y eso requiere de una inversión tuya, requiere de una inversión de tiempo que donde la hagas y no se llenen estos huequitos y se retroalimente bien de cómo debe ser el asunto, terminas agarrando una rabia porque no te sirve el programa. Claro, sí, efectivamente, tendría que ser toda la cadena y en eso estamos claros y seguiremos empujándolo. Gracias por sus comentarios, gracias por tus comentarios, Enrique. ¿Se ha hecho algún benchmarking de costos de los costos que cobran nuestros puertos a fin de determinar si son competitivas estas tarifas versus otros puertos de países aledaños? Bueno, sí. Eso, bueno, perdón, dale, ingeniero, le cedo la palabra y yo finalizo con... Yo creo que tú tienes más que aportar, pero sí me gustaría hablar un poquito sobre el tema. Mira, nosotros cuando estábamos viendo la posibilidad de hacer Corozal, tuvimos que estudiar bastante cómo estaban las tarifas en otros puertos. Y obviamente que, por ejemplo, Panama Ports Company en Panamá, Hutchison puede cobrar mucho más que lo que puede cobrar otro en otro país que no está a la puerta del canal. O sea que hay un valor especial estando en la puerta del canal. Así que aunque pudiese ser que Buenaventura puede estar cobrando $20 o $30 menos por movimiento, el estar en la puerta del canal de Panamá todavía tiene una ventaja. Entonces los precios, aunque sean más altos, son competitivos. El problema no está en la competitividad del precio, sino en el servicio. Si ustedes no mejoran el servicio y los otros puertos sí lo hacen, se van a fugar para allá, porque justamente Buenaventura, ¿dónde está? Está a 24 horas de la puerta del canal. Y o sea que para él prácticamente es estar en el canal desde que sale de Buenaventura, porque ya él tiene su seguridad de paso y por tal razón le sale entonces más económico allá. Y hay otra cosa que sí, que no es solamente la diferencia en precio, sino la disponibilidad de carga que tiene también Buenaventura. O sea que además de que él puede hacer el transbordo allá, también tiene carga natural que él recoge y la va a pasar por el canal de Panamá y a lo mejor no para en los puertos nuestros. Entonces, hay que ver eso. O sea, no solamente es la tarifa, sino la efectividad con que tú, o la eficiencia con que tú manejas tu puerto, dando un mejor servicio, pero también, y yo siempre he estado diciendo, Panamá tiene que ver cómo hace en sus áreas, como la que teníamos nosotros en el canal, que yo quería darle un uso de poder tener un área cuasi industrial, un parque industrial, zona franca adicional. O sea, tener la forma de preparar productos que ya vienen preconcebidos, pero que aquí se le pueden hacer ajustes y terminarlos y reexportarlos, y eso entonces nos comienza a dar también no solamente la capacidad nuestra de ese transbordo, sino ahora tenemos también una carga que no nació en nuestro país, pero que en nuestro país fue modificada
para terminarla y poderla reexportar como si fuera producto panameño. Así que son estos elementos que yo creo que hay que ir viendo, porque no solamente es el precio. Yo agrego dos elementos también adicionales a los que mencionó el ingeniero Quijano, y es que uno, cuando vamos a ver los costos de mano de obra de Colombia, los costos de la mano de obra en Centroamérica, en Costa Rica, son muchos más bajos que los que tenemos aquí en Panamá. Estos países no tienen estos incrementos salariales anuales como los que tenemos nosotros, y eso influye bastante en el tema de las tarifas. Eso al final, aquí no es un secreto decir que cada vez que suba algo, o sea, se sube la mano de obra, terminamos pagando el plato nosotros, y cuando digo nosotros es el consumidor final, porque todo esto se traslada al consumidor final. Entonces no es que los puertos panameños sean más caros, sino que están más ajustados a la realidad anual que tiene el país con el pasar de los años. Lo otro que quería agregar es que la estructura de tarifas de la región es completamente diferente a la que tenemos nosotros aquí en Panamá. Panamá, los puertos tienen una tarifa que incluye la descarga y el despacho. En Colombia, en Costa Rica o en el resto de los países del Caribe, esta estructura, el barco solamente paga la descarga. Cuando vas a ver el consignatario, allá tiene un desglose diferente al que tenemos nosotros. Entonces, por tanto, ahí es diferente que el consignatario ya negocia directamente temas de tarifa con los puertos, porque entonces tiene que pagar un despacho, tiene que pagar un gate out, tiene que pagar el porteo que le llaman, que es el movimiento de la grúa al patio. Y acá no, acá la tarifa, el flete que cobra en la línea naviera incluye, all inclusive, tiene todo incluido. Yo quiero agregar algo a lo que mencionaba el ingeniero sobre que el estar en aguas de canal tiene un costo. Los que tengan algún conocido con Unilever en Costa Rica, pregunten el dolor de cabeza que tienen ahorita, porque los contenedores se los están dejando aquí, el barco transita el canal, se los deja aquí, el barco no está omitiendo Costa Rica por el colapso que hay en estos puertos, y están moviendo los contenedores Panamá, Costa Rica, vía terrestre. Entonces, sí hay un valor. El valor que da el canal es sumamente enorme. Nosotros en Colón estamos conectando más de 150 puertos a nivel mundial. Eso tiene un peso en lo que es tanto posición geográfica, lógicamente, y lo que nos aporta el canal de Panamá. Entonces, lo otro interesante es que estos llamados o esta conectividad es semanal en los puertos. Aquí, si se te quedó la carga un día, una semana, a la siguiente semana la puedes montar en el barco que sigue, y quizás el servicio tiene un segundo call esa misma semana que no lo tienes en otros puertos de la región. ¿Por qué aquí? Porque el canal cruzó, paró en puerto y siguió al resto de los terminales que tenía que llamar. Creo que con eso respondo la pregunta, Edgar. Gracias, Enrique. En el escenario regional post-pandemia, hablando de esto porque estamos justo en este momento, esta es la pregunta adecuada para el timing del conversatorio. En el escenario regional post-pandemia, ¿quiénes son nuestros principales competidores a nivel portuario? Con la pandemia, ¿quiénes son los competidores? En el escenario regional post-pandemia, ¿quiénes serían nuestros principales competidores? Bueno, yo creo que con pandemia o sin pandemia seguimos teniendo los mismos competidores. La única ventaja es que los competidores en este momento tienen problemas bueno, vimos lo que sucedió en Colombia, eso generó esas manifestaciones, la carga no salía de los puertos, los barcos omitían Colombia, eso tiene un efecto dominó y secundario que demora un tiempo, esa carga llegaba acá. Cuando yo hablo de competidores, como MIT, me refiero siempre a Cartagena, me refiero siempre a Jamaica. Jamaica también está ahorita mismo colapsado, y cuando vas a ver, esa carga está alimentándose a través de Panamá. Como mencioné al inicio, vamos, Dios primero, el país le está pegando a pasar los 8 millones de TEU, y es producto de todo esto que estamos viendo en la región. O sea que yo siento que post pandemia, antes o después de la pandemia, la carga local sí se vio afectada. La carga internamente del país, tuvimos una carga local que permaneció mucho tiempo
en el terminal. Al no haber comercios abiertos, restaurantes, hoteles, no hacía sentido traer importaciones. El tema de la enfermedad afectó las exportaciones, las fincas con gente enferma no había forma, y la fruta se perdió. O sea que sí hubo una afectación, pero el tema de transbordo, los puertos siguieron trabajando. Este sector no paró de operar, y eso es sumamente, eso no lo mencioné al principio cuando hablábamos del tema del impacto que tiene nuestro sector para la economía panameña. Los terminales no pararon operaciones 24/7. Hubo mucho movimiento de medicamentos, mucho movimiento de mascarillas, utensilios de limpieza, y eso ayudó a que hubiera ese movimiento constante a través de nuestros terminales. Y en verdad, nada más para ahondar un poquito en el tema, durante la pandemia ha habido crecimiento en nuestros puertos, y en particular en el Pacífico. O sea que la pandemia ha tenido el efecto, como dijo Enrique, únicamente en la parte interna, o sea, lo que es la entrada, pero lo que es en la parte de transbordo, hubo un aumento importante, y creo que leyendo CEPAL hace unos días atrás, del área del Caribe, el área de Colón es el que le fue mejor que todo lo demás. Y en el Pacífico, pues definitivamente también le fue muy bien. O sea que transbordo salva en situaciones como esta, justamente porque tienes el canal. Va en contra aquellos que tienen un país más dividido, como el caso de Buenaventura, que tiene bastante exportación, además de que hace transbordo. Y si lo bloqueas, entonces definitivamente la capacidad portuaria se muere. Ahí me estaba contando alguien de Maersk, me dice, yo no podía ni siquiera meter el buque porque tenía carga para dejar, pero no había carga, no había, en el puerto no había capacidad para bajar la carga, y mucho menos para llevarme nada. Entonces simplemente no iba al puerto y se dejaba aquí en Panamá. O sea que Panamá todavía tiene esa ventaja de que somos un hub, y por aquí pasan 14,000 buques todos los años, y esa ventaja nosotros tenemos que aprovecharla, y a mí como me duele ver que no la estamos aprovechando. A todos. Sumo el tema de las huelgas, Edgar. Cada vez que cierran una arteria de nuestros corredores logísticos, de nuestra Interamericana, eso impacta enormemente a la figura de Panamá. Eso impacta enormemente el nombre de eso que mencionaba el ingeniero, ese transbordo. Eso impacta enormemente al productor que se acostó, terminó de llenar un contenedor a las 12 de la noche, lo mandó, el transportista llegó a las 8 de la mañana a los puertos de Colón, y se encontró en un cierre de carretera en Cuatro Altos. Ahí perdió 3-4 horas, no pudo montar el contenedor, la fruta no espera. Por más atmósferas controladas, sí, cuentan con un deadline. Creo que ahí se activó un micrófono. Brian González tiene el micrófono. Sí. Gracias. Sí, evidentemente, y este es un tema que constantemente nos llega de nuestra membresía, las quejas. Y bueno, como todos hemos visto, todas las asociaciones corremos a sacar comunicados. Creo que los comunicados caen en oídos sordos. Al final del día sacamos un comunicado más que todo para cumplir con la membresía que nos los pide, pero como yo les he dicho, muchas veces estos comunicados no resuelven realmente mucho más. Pero la invitación para ambos, y para evidentemente la Cámara Marítima de Panamá, es que sigamos trabajando en conjunto, tal vez con COEL, sobre todo para crear conciencia, y sobre todo tal vez en la ciudad de Colón, en la provincia de Colón, con la ciudadanía, trabajar de la mano tal vez de la Asociación de Usuarios, trabajar de la mano tal vez de la Cámara de Comercio de Colón, Enrique, para que nosotros podamos tal vez hacer más concientización a la misma población, que es la que sabemos que es la que al final del día termina haciendo estos cierres ilegales, además de vías. Estamos, por supuesto, a favor de que todos tengamos la posibilidad de hacer nuestras protestas, pero sin interrumpir
la vía, ¿verdad? Sin interrumpir el paso de todos nosotros, de nuestros trabajadores, de nuestros contenedores, de la carga. Creo que hay que hacer mucha más conciencia sobre eso. Sabemos que hay muchos temas políticos detrás de esto, pero creo que la pelea es peleando, como decimos, y tenemos que ir adelante con eso. Así que realmente hay que, sí, la invitación queda aquí formal y grabada ahora para que trabajemos de la mano. Enrique, tú fuiste presidente de COEL, y el ingeniero que nos apoye en estas reuniones específicamente en Colón, porque es por donde hablo de Colón, se dan en todas partes, ¿verdad? Se dieron en Chiriquí recientemente, pero que sigamos haciendo conciencia con la población de la importancia o de la afectación que tenemos con estos cierres. Mira, nada más para abonar un poquito más, te lo digo de mi experiencia en el canal, lo que nosotros vendemos como país es confiabilidad. Si nosotros dejamos de ser confiables, y estoy hablando de un servicio, porque aquí nosotros tenemos alrededor de, creo que son 17 servicios Neo Panamax que pasan por el canal semanalmente. Tenemos creo que otros 13 o 12 que son de Panamax que pasan por el canal. Estoy hablando de portacontenedores únicamente, pero apenas una naviera ve que se está perdiendo confiabilidad de manera consistente, te quitan un servicio. Y si te quitan ese servicio, no solamente el puerto queda afectado al mismo canal. Cuando un Neo Panamax deja de venir, un servicio deja de pasar por el canal de Panamá, tú estás perdiendo casi 80 millones de dólares de un tanganazo en un año. Entonces, tenemos que estar conscientes de que aunque esto ocurre, este bloqueo ocurre en Chiriquí, si muchos contenedores dejan de llegar a los puertos de PSA y de Panama Ports a tiempo para montarlo en el buque de Maersk o el de MSC o en el de Hapag-Lloyd o el de MOL, bueno, ahora ya no es MOL, ahora es Juan, entonces, ¿qué va a suceder? Comienzan a pensar, acá esta ruta ya no es tan confiable, a lo mejor no pasamos por el canal, pero no va a parar los puertos. Entonces, ese es el peligro, pero también puede llegar a simplemente descontinuar el servicio all together y ahí perdemos todo. Excelente. Sí, hay que empujar, Edgar, entre los gremios y de verdad tomo la palabra del que mencionaste antes, entre todos. Tiene que haber penalización, esto no puede continuar. Ahí en el que hubo recientemente en Chiriquí, se perdió una vida de una persona que iba a una ambulancia y no logró llegar al hospital. ¿Quién responde por esa vida? Entonces, ya es un tema que aparte del tema económico, es una vida, o sea, se pierden vidas. Y uno como padre, con hijo, o que tengas una situación, te bloqueas completamente y empiezan a verse quizás reacciones que no son normales, pero que bajo una presión como esa te vuelves loco. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que prestarle atención a esto. No puede ser que cada vez, como tú dices, que hay un cierre, se le manda una carta y cada vez esa carta es más enérgica. Vamos a los medios, le hacemos el llamado de atención al Ministerio de Seguridad y no les interesa, porque ni por cortesía te responden las cartas, no hay reacción. Entonces, hay que tocar puertas porque de verdad que, como decimos en buen panameño, la estamos censurado ahí. Sí, definitivamente, efectivamente, pero trabajemos, sigamos empujando desde nuestras trincheras para empujar al gobierno y con seguridad al Ministerio de Seguridad, valga la redundancia, en este caso al Ministerio de Seguridad, que es el que debería realmente liberar las vías y involucrarse en esto de una forma enérgica, como lo dicen. Tal vez una última pregunta que siempre es interesante, que sale mucho en nuestros conversatorios, y es el fantasma del famoso Canal Seco de México, ¿verdad? Que nos hacen acá. Creo que es una pregunta interesante para terminar ya, porque ya estamos sobre la hora. ¿Qué piensan ustedes sobre el famoso proyecto que sacan cada 5 años los amigos mexicanos del Canal Seco en el Istmo de Tehuantepec? Mira, mi opinión es que
no nos debemos confiar mucho de que eso no va a suceder, y siempre tener la antenita ahí prendida y estar haciendo estudios. Yo le digo una anécdota, porque en mis tiempos como administrador tuve el caso de que bien temprano en mi administración todavía estaba andando el tema del canal a través de Nicaragua. Y recuerdo que se hizo todo el show, Wang Jin hizo todo el show de que ya habían empezado, tenían una retroexcavadora y otros equipos pesados y demás, y se hizo mucha publicidad a esto, y yo, aunque no creía en el tema, porque obviamente no veía nada que estaba pasando, yo fui una vez a dar una presentación allá sobre el canal de Panamá y me preguntaron sobre su canal. Yo le dije, yo no soy quien para hablar de su canal, de su tierra. Yo esperaba que ustedes me dijeran qué es lo que estaba pasando. Pero lo que sucedió en ese momento fue que, debido a que había mucho cuento andando en los medios, yo mandé a un espía para ver si en verdad estaba, y era un espía de alto nivel, que mandé allá y le dije, mira, te vas a ir de cabo a rabo, de un extremo de donde va a empezar el canal hasta el otro extremo, a ver qué tú encuentras. Y lo hizo, y me mandaba fotos. Cuando iba saliendo, le preguntaron en la salida de que, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo aquí? Se puso un poco nervioso, ¿no? Porque era una persona, un militar que le estaba preguntando. Pero él le dijo, no, yo vine aquí de vacaciones, y lo dejaron pasar. Pero después él dice, no me vuelvas a mandar para allá. A lo que voy es, nosotros no podemos dejar de que esas cosas pensemos que no pueden hacerse. Depende de la voluntad de la gente. Yo no lo veo en este momento de que eso se haga. Pero hay que mantener las antenas arriba, estar siempre viendo si en verdad esto está adelantando o no, y si está cogiendo auge, y es fácil hacerlo. Es fácil hacerlo, y en México es muy fácil hacerlo. Tenemos muchas amistades, muchas ahí que te dicen que exactamente qué es lo que está pasando, y también puedes ir allá y inspeccionarlo tú mismo. Pero en verdad, francamente, no lo veo en este momento, igual como no lo vi en su momento a Nicaragua, y no ha pasado. Mire que han pasado prácticamente 10 años desde que Nicaragua, mejor dicho, eso creo que fue en el 2009-10 que ellos lanzaron la idea, y han pasado 11, 12 años y no ha pasado nada en Nicaragua. El tema de Coatepec es un tema viejo que lo resucita, como bien dijiste, Edgar, lo resucitan cada vez que hay un nuevo presidente, y muere con ese mismo presidente. El próximo presidente recoge esa bola y la vuelve a ver si es factible hacerlo. Yo no digo que no sea factible, porque hay una ruta bastante plana que se puede utilizar para hacerlo, pero no veo la voluntad política y de inversiones privadas para llegar a hacer ese canal seco. Gracias, ingeniero Enrique. De repente mira, yo tuve la experiencia, a mí me tocó ir a dar una presentación, por ahí están las fotos de una presentación a Nicaragua, me invitó Cocatram, y prácticamente decirles por qué el canal no iba para ningún lado. Por ahí está la foto que me tomaron cuando el vicepresidente de Nicaragua se subió a la tarima y me hacía así, me recuerdo que me dijo, tú eres valiente, hijo, vení acá a decirnos esto. Una anécdota bien interesante con los compañeros que me acompañaron, las personas que fueron conmigo, cómo pelaban los ojos desde los puestos donde estaban. Pero más que, tú sabes, muchos de estos proyectos a veces vienen acompañados de otros proyectos. Y uso el ejemplo del tema del canal de Nicaragua, que traía un desarrollo también portuario, y quizás ahí le estábamos apuntando nosotros, y le estábamos poniendo los ojos el tema de Monkey Point, el desarrollo del Aro Pacífico también. Lo que sí yo tengo que darle quizás empuje o algo de favoritismo a estos proyectos es que, por lo menos, tú sabes, tienen la iniciativa, tienen el tema de que los van a hacer, ocasionan la bulla, las empresas se empiezan a mover, y acá todavía, tú sabes, seguimos pensando si tenemos que invertir más en puertos del lado del Pacífico. Entonces,
yo creo que hay que mirarnos también en esos espejos, así que no se ven, pero lo que empiezan a generar desde que mira cómo los medios de comunicación, el tema de las automotrices allá, cómo empezó a levantarse de nuevo. O sea, eso tiene una reacción y es una reacción positiva en el momento, quizás a futuro, después cuando no se dé, pero ocasiona un movimiento interesante sobre el país. Y igual coincido con el ingeniero Quijano de que por más que digan que va, o sea, siempre escuchemos y veamos, a ver y estar pendiente de qué es lo que están haciendo, porque México tiene algo que no tenemos nosotros, y es que tiene billete, tiene empresas para invertir. Así es. Tienen población. Y población. Yo creo que lo mencionaste, pero nada más para reforzarlo un poco. Para mí, parte de lo que desinfló el globo del canal a través de Nicaragua también fue el esfuerzo que hicimos nosotros por nuestra ampliación. O sea, en el momento que nosotros ya estábamos concluyendo, que fue justamente cuando ellos estaban lanzando su proyecto, eso le fue quitando, y a la medida que íbamos avanzando, le fue quitando como una alternativa. O sea, dicen, y en verdad, ¿para qué? Si el canal de Panamá, que ya es un canal, no tienen que hacerlo de nuevo, sino que simplemente lo están ampliando, ya para qué. Y si tú ves los puntos, y en el caso del canal de Nicaragua, yo lo analicé desde el punto de vista también técnico, y había mucho problema técnico, ambiental y social, que para mí no lo estaban viendo con la profundidad que debían hacer. Y así que definitivamente ya yo lo había descontado, pero de todas maneras mantenía las antenas prendidas por si acaso. En el caso del canal de Panamá, si recuerdan bien, Carlos V, creo que fue 1533, dijo, yo quiero que se estudie un canal a través del Istmo de Panamá. Bueno, no se construyó en ese siglo, y tomó 4 siglos más para que se construyera, pero se construyó. Y eso es un mensaje. Las tecnologías también pueden ayudar a que algo como eso, que hoy día no es tan factible, se construya. Entonces, aquí en Panamá tenemos que seguir invirtiendo en nuestra posición geográfica, con su canal, con sus puertos, y también meterle la tecnología para que seamos lo más eficiente posible, y como bien se ha dicho a través de todas estas presentaciones, hacerlo mucho más transparente para que vengan más inversionistas acá. Aquí me duele mucho cuando yo veo que Amazon dice, no, yo me voy a para Costa Rica, cuando el otro dice, tal, yo me voy para Costa Rica. Coño, ¿qué tienen los costarricenses que no tenemos nosotros? Y es que es lo que no tienen ellos, el nivel de corrupción que tenemos nosotros. Así es, así es. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un conversatorio enriquecedor. Realmente, pues como ustedes saben, lo programamos para 1 hora. Nos hemos extendido ya 90 minutos, pero realmente creo que ha valido muchísimo la pena. Sí les quiero dar un par de minutos más para que si quieren hacer unos comentarios adicionales de cierre de su parte, bienvenidos. Tenemos 2 minutos adicionales. Gracias. Bueno, yo nada más, gracias por la oportunidad, Edgar. Definitivamente creo en nuestro país y el potencial que tenemos todavía para seguir creciendo en la actividad de logística, no solamente portuaria, pero sino todo el conglomerado nuestro. Debemos de asegurarnos que mantenemos nuestra posición beligerante en nuestra región, como lo venimos haciendo, o sea, de puerto número 1 en Latinoamérica, en el Atlántico en particular, y número 2 y número 3 en el Pacífico. Así es que para mí es un asunto de seguir simplemente trabajando de manera coordinada, y que los gobiernos le pongan atención a esta vena de producción. O sea, en verdad, como lo dijimos al principio, es una parte importantísima de nuestro Producto Interno Bruto, y que a veces veo que lo descuidan por otras cosas que son menos importantes. Así es que lo único que yo veo es trabajemos empujando a nuestro gobierno para que sigan
invirtiendo en nuestro país, creyendo en que en verdad podemos ir mucho más allá de lo que hemos logrado hasta la fecha. Nosotros siempre nos comparamos con Singapur, definitivamente no es la misma situación, pero nosotros, igual que Singapur, somos un punto de transbordo, no somos un punto de creación de carga, y por tal razón tenemos que ver si podemos de alguna manera complementar lo que hacemos con transbordo con crear carga panameña, aunque sea de adecuación y transformación de carga que viene de otros lugares para reexportarla. Excelente, gracias, ingeniero. Enrique. Yo quizás solamente reforzar lo que he venido repitiendo una y dos veces, tres veces. Tenemos que creer en la asociatividad como gremios. Tenemos que ponernos al pie del cañón, seguir al pie del cañón, porque lo hemos estado haciendo. El gobierno tiene la obligación de ser un facilitador, y si no lo hacemos en asociatividad, de defender y pedir que nos hagan las cosas como tienen que ser hechas, vamos a terminar siendo no reconocidos por los puertos, por el canal, sino por corrupción, como lo mencionó el ingeniero al principio. Entonces, la unidad gremial va a ser que nosotros podamos lograr que los gobiernos nos escuchen y nos consulten. Si cada uno dispara por su lado, no, se burlan, es la burla, no contestan. Entonces tenemos que estar en unidad para poder lograr que nos presten la atención que nos esa gráfica que llévense la gráfica que mostró el ingeniero Quijano, ese 40% en el producto, en la economía de este país, pesa y tiene un valor y merece un respeto. Entonces, metámonos ese 40% aquí y mantengámonos unidos, y cuando algo le afecta a un gremio, el otro gremio, levantemos la voz y vayamos juntos a pelear por lo que tanto nos ha costado, porque esto no es nada más del Canal de Panamá. Aquí está el Canal de Panamá, los puertos, los agentes de carga, los transportistas, las marítimas auxiliares, todo, es de todos. Y tenemos que seguir defendiéndolo y trabajando para que siga creciendo. Tú perdona, Edgar, que haga un comentario adicional, pero me vino a la mente ahora y no quiero dejarlo. Yo sé que Enrique se puede ubicar rápidamente con este tema, porque hemos tocado temas de transparencia, hemos tocado temas de interés, de contratos y demás, pero hay un tema que yo veo cada día más difícil, y es el tema del narcotráfico en los contenedores. Y eso en verdad tiene que parar. Eso puede hacer nuestros puertos, nuestro canal, un punto de decisión para los que usan nuestros puertos, un punto de decisión para los que usan nuestro canal. Así que yo creo que el gobierno tiene que meterle las uñas grandes a este tema. Yo sé que es un tema difícil, porque no se origina nada más en nuestro país, aunque se da mucho en nuestro país. Entonces, por lo menos concentrémonos en ver cómo resolvemos ese problema de lo que se está dando en nuestro país, y a lo mejor lo del transbordo que viene de Perú y lo metieron en el mismo contenedor y iba para Europa, eso a lo mejor no podemos hacer nada con eso, pero si lo podemos identificar definitivamente como se ha hecho, vale la pena meterle la mano a eso. Pero yo creo que por lo menos erradicar lo que es el trasiego de estupefacientes que vienen al detal y que se van y salen de nuestro país. Un tema definitivamente interesante, y que ahí también estamos trabajando de la mano y apoyando a otras asociaciones que están promoviendo mucho el tema de la seguridad de la carga. Y sí, definitivamente que también es otro tema muy interesante para otro conversatorio en otra ocasión. No me puedo despedir sin agradecerle a Milegni Bolívar, a Milvana Serracín, a María Luisa Raven de nuestra oficina, quienes siempre nos apoyan con toda la organización, siempre nos apoyan con toda la parte de redes sociales, los flyers. Muchísimas gracias, y con todas las llamadas y con todos los registros. Gracias a Milegni, a Milvana y a María Luisa por su contribución siempre, y este excelente conversatorio que nos han ayudado a organizar. A todos, muchas gracias por sus aportes, por las personas que nos hicieron las preguntas. Muchísimas gracias.
Este conversatorio, como todos los conversatorios, es grabado y todos los que estén interesados en recibir copia el enlace en YouTube nos pueden escribir a la oficina y con mucho gusto les pasamos esto. Como saben, tenemos que tener 1000 seguidores en YouTube para poder transmitir esto live. Nos faltan unos cuantos. Les agradecemos que nos den like en la página de YouTube para poder transmitirlo live. Por ahora, lo que sí podemos hacer es pasarles el link donde lo vamos a subir en YouTube para que ustedes lo puedan ver posteriormente cuando quieran y compartirlo con otros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias a todos por su atención. Bye. Saludos. Gracias. Adiós. Chao.